esta pandemia es con un tratamiento eficaz que nos ha encontrado, o por supuesto inmunizar a todo el mundo. Y entonces, claro que nos hace ilusión escuchar las noticias que vienen desde China, que dicen que ya han probado con éxito un laboratorio, una vacuna en monos, o esas que vienen desde Inglaterra, donde ya empezaron la etapa de pruebas clínicas en humanos. Sin embargo, la complejidad del proceso para crear una vacuna, la verdad es que nos devuelve a la realidad. Porque una vacuna no verá la luz sino hasta fin de año o inicios del próximo, y además supone una inversión billonaria, y eso es lo que nos va a detallar esta noche Fernando Díaz en un reportaje que no puede dejar de ver, porque en la carrera por conseguir esta vacuna los laboratorios han pisado el acelerador, y lo que normalmente dura 5 años pues están pretendiendo hacerlo en un año, año y medio máximo. Entonces, claramente el primer país que logre conseguir la vacuna inmunizará a toda su población, y el resto de países quedaremos a la cola. Perú no quiere quedarse a la cola. En la Universidad Cayetano Heredia hay un grupo de científicos que ya está trabajando en ello, porque el genoma del coronavirus está perfectamente identificado, pero no solamente en la Cayetano Heredia, sino también al sur de Lima, en Chincha, donde opera el laboratorio veterinario más grande del Perú, porque recordemos, el coronavirus viene directamente de los animales. También están trabajando en ello e incluso barajando posibilidades para producir esto de la vacuna cuando se encuentre, ojalá, de manera tercerizada. La pregunta del millón es, ¿estamos preparados en lo que ello ocurre para convivir con el virus? Porque, ojo, cuando se levante la cuarentena con restricciones y lo que ustedes quieran, conviviremos con el virus. ¿Estamos preparados para vivir esa realidad que ha descrito el ministro de Salud del distanciamiento social, del aislamiento, de la sospecha del otro, del asintomático que me puede contagiar? Fernando Díaz. El coronavirus llegó para quedarse, fue la frase que utilizó Pilar Macetti para dejar en claro que la humanidad tardaría varios meses en encontrar una luz al final del túnel. A la jefa del comando COVID en el Perú no le ha faltado razón. Le preocupan los más de 27.500 casos positivos, las cifras de fallecidos, pero también las 169 camas de UCI disponibles, y de ellas solo hay 32 para Lima, que tienen respirador pero que no le dan respiro a un sistema de salud que en los próximos días podría ahogarse ante la encrucijada de tener que decidir a qué paciente acuesta en estos lechos de la última instancia clínica, aquella que separa la vida de la muerte. Lima concentra prácticamente la mayor cantidad de camas, y en este momento para Lima estamos teniendo 32 camas disponibles. No hay rincón en el mundo donde alguien pudiera a estas alturas esconderse y sentirse libre de un contagio, ni siquiera en las Islas Maldivas, el paraíso terrenal en medio del Océano Índico. Ya tiene más de 120 contagiados, mientras los Estados Unidos, con 809.000 casos, lidera el ranking pagando las consecuencias de la soberbia. Was transmitted from a traveler from China to Europe, maybe Italy, maybe France, maybe England. And then from there, the passenger came to the U.S. So when the U.S. closed the border with China to control the epidemic, it might have been too late, because we might have received the patient from Europe and not from China. No hay manual para enfrentar al COVID-19. Se ha equivocado Trump, se equivoca Bolsonaro, López Obrador en México, se critica a Pedro Sánchez en España y también a Martín Vizcarra, quien no quiere preguntas de la prensa en tiempo real, aunque los números sí se actualicen a diario. Al coronavirus se le estudia sobre la marcha. Para entender una enfermedad, la medicina necesita muchas veces cientos de años. La tuberculosis, el cáncer, cientos de años. Esta enfermedad nueva, que solo tiene 4 meses, la estamos aprendiendo a una velocidad del rayo. O sea, es una cosa impresionante la velocidad en la que se está descubriendo cómo funciona el virus, cada paso dentro de la célula, desde el momento en que llega a unirse a un receptor de la célula, al momento en que se internaliza dentro de la célula, el RNA se libera, las proteínas se producen, el virus se ensambla y sale. Hace 42 días hablábamos de un virus respiratorio.
miembro de una familia de 7 virus que atacaban básicamente a las aves. Luego se supo que se transmitía por la saliva y hasta por el aliento, que ingresaba por las mucosas del rostro y que por ello debíamos lavarnos las manos por 20 segundos. La mascarilla se volvió obligatoria, se acabaron los abrazos, adiós a los besos, se impuso la distancia física y nuestra vida simplemente cambió. Es un virus nuevo y por tanto hay muchos factores que aún desconocemos. No sabemos a largo plazo cómo se va a comportar. Sabemos muchas cosas, hemos conseguido leer sus genes y analizar todas sus proteínas, o sea, a nivel biológico, a nivel molecular, lo entendemos bastante bien, pero aún no sabemos cómo va a reaccionar en los próximos meses, en los próximos años. La pandemia es global y mientras en el Perú nos peleamos por las mascarillas y los ventiladores mecánicos, las potencias mundiales que nos llevan meses de experiencia enfrentando a este enemigo invisible y años luz en desarrollo, empiezan la carrera por fabricar la vacuna que devuelva a los humanos a las calles sin temor al contagio. Las autoridades de salud en el mundo, para reducir cualquier riesgo de que la vacuna pueda dañar a la población, exige de una manera muy exhaustiva que la vacuna se pruebe en 3 fases clínicas que involucran a cientos de miles de participantes. Producir una vacuna tarda aproximadamente 1 año y en el caso del COVID-19 se habla de un máximo de 24 meses. The better way to stop epidemic or pandemic or any disease is to make a vaccine, and the vaccine has to be efficacious, means to protect people, and also has to be safe because you are giving the vaccine to healthy people and you are not giving the vaccine to sick people, so that the safety bar needs to be high. Esta eminencia en el mundo de los virus se llama Farshad Guirakhoo, doctor en virología y miembro del laboratorio GeoVax en Atlanta, Georgia, Estados Unidos, concentrado en fabricar la cura para la pandemia. La producción total de una vacuna para el COVID-19 puede llegar a costar $1 billón. And obviously the bigger companies who have deep pockets, they can move faster because they're not only they have their own money, they get also government support. And a smaller company who might have a good platform and good vaccine, sometimes they have to stand on the sideline and wait for the money to come because the vaccine is very expensive. En Inglaterra, la Universidad de Oxford ya comenzó a hacer pruebas en humanos. Elisa Granato, 32 años, es la microbióloga que ha servido de conejillo de Indias. I'm a scientist, so of course I want to try and support science, the scientific process whenever I can. And since I don't study viruses, I felt a bit useless these days, so I felt like this is a very easy way for me to support the cause. Yeah, that's why I'm here, and I'm excited. El gobierno británico habría entregado al proyecto $51 millones. Sin embargo, le llueven críticas por el mal manejo de la pandemia. Boris Johnson al principio desarrolló esta idea de que, bueno, dejemos que la epidemia siga su curso. Yo me acuerdo muy bien de esa conferencia de prensa. Es más, bromeó y dijo, yo todavía le doy la mano a mis amigos. Y bromeó y dijo, bueno, tendremos que desarrollar de alguna manera inmunidad contra esta epidemia. 2 semanas después, el tipo vio, lo aconsejaron mal y el tipo vio, fuck. Y tuvo que dar una vuelta drástica, un giro totalmente drástico, y terminó él con coronavirus y su ministro de salud con coronavirus. Una vacuna no es otra cosa que una inyección del antígeno, vale decir, una molécula que genera anticuerpos, una porción similar al virus que hace reaccionar a nuestro sistema inmunológico. Y hemos iniciado aquí en Alemania, es una compañía con el Estado. Se calcula que con 200 personas sanas, individuos sanos, que en julio ya se tendrá la primera respuesta para saber si no es nocivo. Y si no es nocivo, no causa problemas. Y se calcula que en octubre, diciembre se podrán dar a miles de personas. Y si todo va bien, se tendrá una respuesta si protege o no protege de aquí a 1 año más o menos. Ya no se necesita tener al virus vivo y completo, lo cual sería muy peligroso. Solo basta una porción del spike. Así se conoce a esta suerte de antenas que rodean la corona proteica del coronavirus y que al entrar en contacto con una célula humana
encaja a la perfección, como una llave a una cerradura. Esta es el bracito, es como si fuera todo el brazo, pero solamente la mano es con lo que estamos trabajando. O sea, y ese es todo el brazo. Ese es todo el brazo. Con esta porción del virus, científicos de la Universidad Cayetano Heredia en Lima han empezado también a diseñar una vacuna made in Perú. La idea es impedir que el virus se adhiera a las células del pulmón. Postular la hipótesis de que una respuesta de anticuerpos contra estas proteínas importantes tendría un efecto de neutralización, es decir, frenar la capacidad del virus de infectar a una célula humana. En estos laboratorios de bioinformática en San Martín de Porres, irónicamente uno de los distritos con más personas contagiadas, la medicina peruana escribe una página histórica. En el Perú creo que podemos llegar a la etapa de diseño y producción, que es la que lo vamos a lograr ya a mediados de mayo. Esperamos tener el primer lote de la vacuna producida y lista para empezar las etapas preclínicas, que son las pruebas que se hacen a la vacuna en animales. La segunda fase de la producción implica purificar el antígeno y volverlo más fuerte. En el Perú hay laboratorios que llevan décadas fabricando vacunas para la industria veterinaria, pero no olvidemos que el COVID-19 es un virus de origen animal. Nosotros también tenemos experiencia en este tipo de virus, porque son virus animales en realidad. Eso es lo que nos da el conocimiento y la tecnología para poder hacer esta vacuna. Indudablemente no haremos todo el proceso de llegar a humanos. En 1885, Daniel Alcides Carrión, un estudiante de medicina de 28 años, se inyectó a la vena la Bartonella bacilliformis, la bacteria causante de la llamada fiebre de la oroya. Carrión experimentó la enfermedad y descubrió que sus síntomas eran similares a los de la verruga peruana. Su gesto heroico abrió las puertas de la investigación, pero hoy, 135 años después, son otros individuos los héroes que recibirán la primera muestra de vacuna para el coronavirus en el país. En el bioterio de la Universidad Cayetano Heredia hay aproximadamente 500 ratones. De ese grupo seleccionado se van a elegir a los individuos que van a recibir el 15 de mayo aproximadamente la primera muestra de la vacuna diseñada para frenar el coronavirus en el Perú. No es una rata cualquiera, son ratones de laboratorio, de fina raza, especímenes criados en bioterio para ser parte de experimentos genéticos e investigación científica como este, destinado a producir la vacuna del COVID-19. Ahí se le pone la inyección interperitoneal, ¿no? En su ombliguito. En el laboratorio Farbet, ubicado en Chincha, uno de los más modernos del Perú y de Sudamérica, el microbiólogo Manolo Fernández fabricará la proteína que se inyectará en los ratones. Nosotros ya hacemos la etapa que se llama upstream o etapa inicial, para demostrar que la proteína da una muy buena protección. Una vez que demostremos que nuestra proteína da una buena protección en ratones, una fuerte inmunización, prácticamente tenemos el 96-97% de la vacuna. En una tercera etapa se harán pruebas en monos y luego en humanos, individuos sanos que se inmolarán en nombre de la humanidad. Llegado a este punto, el Perú podría contratar los servicios de un laboratorio internacional para producción a gran escala, si es que no quiere ponerse a la cola de los países desesperados por comprar la vacuna a las potencias mundiales fabricantes. Tener la posibilidad y trabajar en el esfuerzo para desarrollar una vacuna local es un derecho que como ciudadanos aspiramos todos a tener para que en un país como en el Perú se tenga la posibilidad de tener una vacuna propia que pueda ser aplicada lo más pronto posible. Con suerte Europa tendría vacuna recién en septiembre de este año. Sudamérica rezagada podría esperar hasta el 2021 para vacunarse, pero los médicos tampoco garantizan inmunidad absoluta. Por cierto, ya hay rebrotes. Los científicos han dicho que el hecho de que tengas el virus quizás no significa que ya estés inmunizado,
Entonces, ya las autoridades también están empezando a hablar de que las medidas de distanciamiento social van a durar por meses, quizá más, porque mientras como no haya una vacuna, las autoridades han dicho que probablemente, por lo menos a fin de año, no hay esa esperanza. Las medidas de distanciamiento social van a tener que seguir, como también las medidas de higiene y otro tipo de maneras en que hemos encontrado de evitar esa transmisión del uno al otro, ¿no? En tanto, países como España empezarían a desescalar recién a mediados de mayo, a salir a las calles tímidamente. Eso nos lo cuenta Ana Treyes, periodista peruana afincada en Madrid. Lo que pasa es que Perú, veo yo que todavía no pasa a la siguiente etapa. O sea, Perú todavía no asume y su población no amerita desescalar, porque todavía por factores económicos y sociales el gobierno no llega. Una vez que logre llegar lo más posible, entonces la gente también va avanzando con eso. Entonces ahora nos toca empezar a introducir en nuestras cabezas que vamos a vivir con el virus. Y la primera medida se ha dado hoy, que va a ser, a partir de este domingo van a poder salir los niños. Y eso es toda una revolución, ¿no? Cristina Retuerto, enfermera española en Irlanda, víctima de COVID-19, reconoce que hay países europeos con menos restricciones que el Perú y que recién están aplicando la cuarentena. Estamos en lockdown, lo que es la cuarentena que tiene la mayoría de los países. Sí es cierto que es menos estricta que en España, puesto que sí tenemos permiso para salir, pero únicamente al supermercado. Las únicas tiendas que están abiertas son las tiendas que tienen materiales de limpieza de la casa o de comida y de alimentos de primera necesidad. Y creo que la falta de información es lo más peligroso que ahora mismo la población tiene, el problema más grande que tenemos. Así que por favor que os escuchen y que no se ponga tan feo por allí como lo tenemos por esta zona, que sea lo mejor. Este será un año de aprendizaje y de cambio de hábitos. Aquello que nos unía hoy resulta peligroso. Un beso sublime puede ser el pasaporte a la muerte, tanto como el soplido apagando una vela de cumpleaños o el de una madre enfriando el bocado caliente de su hijo. Mientras no haya vacuna, seremos otros. El coronavirus ha llegado para quedarse. Gusta morigerar la información y la situación en la que estamos en estos momentos es preocupante. Lo describió con mucha claridad el médico infectólogo Augusto Tarazona, con quien conversé esta semana. La primera etapa de la cuarentena la cumplimos con casi absoluta rigurosidad y nos permitió que el ritmo de contagio se alejara hasta por 5 días. O sea, cada 5 días se doblaba el número de casos de contagios. En la segunda etapa hemos vivido una cuarentena perforada, con debilidades, y eso ha permitido que se avanzara apenas 7 días, ¿no?, en el doblaje del número de contagios. ¿Cómo estamos ahora? Si seguimos a este ritmo va a pasar que el próximo viernes, 1 de mayo, lleguemos a los 40.000 infectados. Ese escenario atroz en el que ya el sistema de salud colapse definitivamente, que no hayan camas para hospitalización, que no hayan balones de oxígeno y mucho menos camas UCI. Y con más, por supuesto, superaríamos la cifra de 1.000 víctimas mortales. Y los médicos estarían en esta situación dramática de decidir, cuando se libere buenamente un ventilador, a quién se lo coloco, de tomar la decisión de a quién tratar de salvarle la vida y a quién simplemente dejar morir, porque ya es humanamente y materialmente imposible hacer algo más. Entonces la recomendación es, en estas 2 semanas de cuarentena ampliada, esta tercera etapa de cuarentena, aislamiento social, tratar de salir lo menos posible. Y si lo hace, mascarilla, no tocarse la cara, lavarse las manos, higiene sistemática, 2 metros de distancia respecto a las personas con las que usted se encuentra en el mercado, en la farmacia, en el banco. Todo lo que lleve a casa hay que limpiarlo escrupulosamente, desde la bolsa en la que usted le han entregado las cosas hasta cada uno de los productos que lleva a casa, y los protocolos de limpieza está en la página del Ministerio de Salud. Y usted
no tocarse la cara, lavarse las manos sistemáticamente, ser exagerado, porque hoy sí toca ser exagerado en esas medidas. Ese es el único consejo, porque el asintomático contagia y no sabemos quién es asintomático. Infelizmente vamos a tener que convivir con la sospecha de las personas con las que nos rodeamos, quién puede tener y quién no. Y el otro tema, la sugerencia del Colegio Médico del Perú es implementar nuevas estrategias para hacer cercos comunitarios. Han exhortado y han presentado un informe al Ejecutivo sustentando por qué se tienen que apoyar en organizaciones sociales de base, los comedores populares, las organizaciones del vaso de lecho, las organizaciones vecinales, que son quienes mejor conocen la cuadra, la manzana, el barrio, a los vecinos, y se organizan para contener el tema del contagio, pero además para poder hacer eficiente la llegada de ayuda que no está llegando y que entonces obliga a tantos peruanos. No señalemos, no seamos la Santa Inquisición señalando por tu culpa nos estamos contagiando todos, señalando a las personas que salen a los mercados o a comprar o agenciarse el dinero para llevar algo de alimento a sus casas, porque hay necesidad y porque el sistema que de momento está implementando el Ejecutivo no está llegando con eficiencia, y de ahí la desesperación de salir. Entonces, señores, por favor, si no tienen que salir, no salgan y no nos pongamos desde el balcón a juzgar al otro. Cuídese y cuide a los suyos. El programa viene muy cargado después de esta pausa. Venimos para conversar de la suspensión perfecta de labores, que tanto preocupa especialmente a los trabajadores, pero hablar de protocolos para precisamente los trabajadores cuando empiece la reactivación de algunos sectores económicos. ¿Qué sectores y cómo? ¿Cómo se protege al trabajador que va a entrar a echar a andar la rueda productiva del país? Vamos a hablar con la ministra de Trabajo, Silvia Cáceres.